La administración Trump está ampliando la capacidad de ICE para detener a refugiados legales. Esta medida genera una profunda inestabilidad jurídica en los Estados Unidos. Fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Estados Unidos acaba de cerrar la puerta migratoria a miles de solicitantes de asilo que ya habían sido aceptados en el país. Y más al sur, México arde. Asesinatos, extorsiones y ciudades bajo amenaza empujan a la gente a huir como sea. Y al norte, Canadá está a un paso de cambiar las reglas migratorias. ¿Pueden estas tres situaciones disparar las solicitudes de asilo en Canadá en 2026, justo cuando muchos creen que el refugio es el plan más seguro para empezar de nuevo? En este video vamos a analizar qué está pasando en estos tres frentes. ¿Qué puede hacer la gente y cómo evitar quedarse atrapado entre el rechazo y la deportación? Aquí se lo explicamos tal cual. La primera bomba migratoria tiene nombre propio: Donald Trump. Trump acaba de darle a ICE un poder brutal. Puede detener a solicitantes de asilo ya aprobados que están esperando su green card para ser reevaluados. En Estados Unidos, quienes ganaron su caso de asilo deben pedir la residencia un año después de llegar. Ahora el DHS dice que deben ingresar a custodia para ser inspeccionados de nuevo. Antes, en 2010, esto no era motivo de detención ni deportación. Hoy sí. Y eso cambia todo el panorama. Pero déjenme mostrarles el documento oficial que propuso el gobierno de los Estados Unidos mediante un memorando del Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, Fernando, pero ¿qué impacto tiene esta política dentro de Estados Unidos y qué puede significar para Canadá como país vecino? Mira, te explico tal cual. Esta medida genera una profunda inestabilidad jurídica en los Estados Unidos, donde incluso el estatus legal ya no es garantía de permanencia. Para nosotros aquí en Canadá, esto se traduce en un cambio en la dinámica migratoria. Nos consolidamos como el destino predilecto y por nuestra certidumbre legal. Estamos viendo que perfiles más calificados y familias que buscan estabilidad a largo plazo ahora miran hacia el norte, viendo en Canadá un sistema mucho más predecible y humano. Esta reevaluación pone a muchos solicitantes aprobados casi al mismo nivel de riesgo que a un indocumentado. El gobierno lo vende como seguridad pública, pero en la práctica es un giro de 180 grados en realidad. Miles de personas que se sentían seguras ahora viven con miedo a ser detenidas. La pregunta es simple: ¿tienen una forma legal de protegerse o van a intentar cruzar hacia Canadá, cruzar la frontera? Pero Fernando, cuéntenos qué escenarios legales ven los asesores de inmigración para estas personas que intentan venir a Canadá después de este cambio. Los abogados en Estados Unidos están recurriendo a litigios masivos para frenar estas detenciones arbitrarias, pero el proceso es lento. Por eso, el escenario que vemos es un aumento de solicitudes de refugio aquí en suelo canadiense. El riesgo es que muchos llegan sin asesoría pensando que cruzar es suficiente. Pero si no cumple con el acuerdo de tercer país seguro o los criterios de elegibilidad, podrían quedar en un limbo legal entre ambas naciones. Esto podría generar una movilización masiva hacia Canadá buscando protección. Es que refugiados en el limbo en Estados Unidos que sienten miedo a la deportación, pues equivale a una avalancha potencial de personas que van a venir hasta Canadá. Pero entonces, ante la negación de los casos en Estados Unidos, ¿el camino más viable es Canadá? Fernando ya lo explicó. Lo importante es no moverse por pánico sin asesoría, porque se pueden cerrar dos puertas a la vez, sin el pan y sin el queso. Hay un nuevo matiz en la historia del asilo y es la situación de México. Estamos ante una nueva ola de asilados con lo que está pasando con nuestros vecinos mexicanos. Actualmente la situación de México es crítica. Cuando el gobierno de México anunció que había abatido a Nemesio Oseguera, conocido como el Mencho, líder del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, pues el país explotó. La muerte de Oseguera tras un operativo militar en Tapalpa, un municipio de Jalisco, pues desató una ola de bloqueos en las carreteras y ataques violentos en ese y otros estados del país donde el cartel tiene presencia. Analicemos esto. La desaparición del capo, lejos de pacificar a México, podría generar un escenario mucho más violento, con consecuencias que, sin duda, impactarán a sus vecinos.
Aunque las autoridades trabajan por devolverle el orden al país, pues las desapariciones y los delitos como la extorsión entre productores agrícolas, mineros y transportadores no van a parar. Y es que así lo aseguró David Mora, analista senior en México del International Crisis Group e investigador sobre el crimen organizado. Se lo dijo a BBC News. Las organizaciones no desaparecen simplemente con remover las cabezas. De hecho, tienden a desestabilizarse y generan procesos de más violencia y facciones contrarias. Y eso ha llevado a la multiplicación de grupos criminales en México. Y lo que viene es predecible. Aumentará el desplazamiento interno por miedo y los casos de autoexilio a países vecinos claramente que van a aumentar. Pero que sea Fernando Torres quien nos explique qué tipo de amenaza relacionada con el crimen organizado puede ser base real para una solicitud de refugio en Canadá o en los Estados Unidos. La amenaza para que sea una base real en Canadá debe ser personalizada y dirigida. Debemos demostrar que el Estado mexicano no puede o no quiere protegerte y que no tienes una opción de alternativa interna. Es decir, que no estarías a salvo en ninguna otra ciudad del país. El asilo protege al perseguido, no solo al que vive en un entorno violento. En 2025, México fue el país latinoamericano con más solicitudes de refugio ante Canadá. Y también uno de los que más deportaciones acumula en los últimos años. Desde el 2019 hasta el 2025, en total el país ha expulsado 16.958 mexicanos. México es el país con más deportados en Canadá, superando incluso a la India. Eso nos deja ver una foto muy clara y es que mucha gente mexicana pide refugio. Por ejemplo, en 2025 fueron un total de 5.585 reclamaciones. Muchos casos son aprobados, aprobaron 3.012, pero miles terminan igual en procesos de remoción. En 2025 fueron más de 2.000 deportados mexicanos. Y hay que explicar esto, porque las razones de deportación pues son muchas, pero no están ligadas a ninguna nacionalidad específica. Lo que sí vale la pena decir es que 25.786 deportaciones en 2025 fueron por incumplimiento de temas relacionados directamente con el refugio. Esto significa que ante una presión como la que está México viviendo en este momento, pues las solicitudes de asilo en Canadá podrían aumentar con argumentos legítimos y quizá otros ilegítimos. Las cifras ya no los han demostrado. ¿Tendría un país como Canadá, con una tradición humanitaria, que aceptar a todo aquel que tenga miedo? ¿Qué significa un aumento en las solicitudes de asilo desde México? ¿Eso para Canadá en qué se traduce? Porque pues finalmente todo aquel que tenga visa puede entrar y solicitar el refugio. Aunque Canadá tiene una tradición humanitaria enorme, no es una puerta abierta sin filtros. El aumento de solicitudes se traduce en procesos más estrictos y tiempo de espera más largos. El aumento de solicitudes hace que el gobierno se vuelva mucho más escrupuloso. Significa que hoy más que nunca, el sistema está filtrando con lupa quién realmente está en peligro y quién no. Y mientras todo esto pasa, pues Canadá está avanzando en una ley que puede cambiar los tiempos de refugio, la ley C-12 de la que hemos hablado suficiente en este canal. La ley C-12 en Canadá es un proyecto de ley que es conocido como Ley de Fronteras Fuertes, pues pretende mejorar el sistema de inmigración canadiense y la seguridad en las fronteras. Uno de esos aspectos más polémicos es la imposibilidad de pedir refugio un año después de estar en Canadá. Con la ley C-12 puede no ser elegible porque dejó pasar el tiempo. Así, en el momento de su solicitud, usted tenga una amenaza. A mí sí me gustaría que nos enumerara alguno de los aspectos que la ley C-12 contiene, particularmente sobre el refugio. El proyecto de ley C-12 lo que busca es poner orden. Quiere que el proceso sea más humano al ser más rápido para que la gente no pase años en el limbo sin saber qué será de su vida. Pero también viene con mano firme para evitar fraudes, básicamente procesos digitales, audiencias más ágiles y mucha más vigilancia sobre quien te asesora. Fernando, yo tengo otra pregunta. ¿Usted cree que la pronta aprobación de la ley C-12 podría estar acelerando la entrada de solicitantes de asilo antes de su aprobación? ¿Y cuáles son los riesgos de tomar decisiones desesperadas y apresuradas para entrar a Canadá? Sí,
Hay una sensación de urgencia, pero te explico tal cual. La desesperación es la peor consejera en inmigración. Correr para entrar antes de una ley puede hacer que cometas errores fatales en tu solicitud. Un refugio mal pedido no solo se niega, te puede cerrar las puertas de Canadá para siempre. No se trata de llegar primero, sino de llegar bien. Contacte a los profesionales expertos en refugio. En resumen, Estados Unidos presiona y el impacto lo recibirá Canadá por el otro lado. La violencia en México crea nuevos desplazamientos y solicitudes de asilo reales, mientras Canadá mantiene su tradición humanitaria. Pero esto tiene consecuencias. Se recibe una mayor presión, hay una saturación del sistema de inmigración, de servicios, de empleos, de ayudas sociales que han empezado a ser limitados por las provincias, tratando de encontrar un equilibrio ante una alta demanda de solicitudes de asilo en Canadá. Y mientras todo esto sucede, Canadá corre con la aprobación de la ley C-12 de Fronteras Fuertes para poner orden a los procesos migratorios en el país. Lo que sucede en este momento en Canadá es la tormenta perfecta para tomar o decisiones impulsivas o bien informadas. Pero no se vayan, que viene la pregunta. Nos encanta leerlos, pero antes sí quiero que ustedes le den un hype, que compartan nuestra información, que le den un like y que opinen, por favor. Y también que sigan nuestra comunidad. Acabamos de abrirla para que ustedes, si quieren, apoyen el periodismo independiente de Canadá tal cual. Y ahora sí viene la pregunta. Nos gusta leerlos. Viendo estas tres situaciones migratorias, ¿qué les preocupa más? ¿La desinformación que empuja a la gente a usar mal el asilo o la posibilidad de que quienes sí necesitan protección se queden por fuera del sistema? Oigan, y de verdad, por favor, únanse a nuestra comunidad. Pagar la membresía pues nos ayudaría muchísimo. Si ustedes quieren apoyar el periodismo independiente, esta es la manera de hacerlo. Un pequeño aporte de cada uno de ustedes puede hacer la diferencia para nosotros. De verdad, de corazón, muchas gracias. Esto es Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.